Esto que va a traducir a un exceso de bilirrubina secundaria, lo que va a reflejar un desequilibrio entre la producción y la eliminación de la bilirrubina. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el metabolismo de la bilirrubina. Como sabemos, la vida media de los eritrocitos es 120 días, pero en los neonatos puede ir de 80 a 90 días. Una vez que los eritrocitos se destruyen, se va a dividir en dos grupos, que va a ser el grupo de la globina y el grupo del hemo. Las globinas se van a formar en aminoácidos, luego el grupo hemo, con la ayuda de la enzima hemoxidasa, se va a formar en monóxido de carbono, hierro y en biliverdina. El monóxido de carbono se va a eliminar por los pulmones. El hierro va a ir hacia la médula ósea, donde se va a ir a reutilizar para la formación de nuevos eritrocitos. Bien, ahora la biliverdina, con la ayuda de la enzima biliverdina reductasa, va a ir a formarse lo que va a ser la bilirrubina indirecta, o también conocida como no conjugada. Esta va a ser liposoluble y esta es la que es tóxica para el organismo, ya que esta puede atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Ahora, la bilirrubina indirecta tiene que llegar al hígado, y esto va a hacerlo con la ayuda de la albúmina. Se va a unir a la albúmina y va a ir al hígado. Una vez en el hígado, se va a desprender de la albúmina y con la ayuda de las ligadinas Y y Z va a entrar al hepatocito, especialmente al retículo endoplasmático liso. En aquí va a ocurrir lo que va a ser la conjugación con la ayuda de la enzima UDP, glucuroniltransferasa. Y esta va a pasar a ser de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, o también llamada conjugada. Esta ya no es tóxica y es hidrosoluble. Esta es más fácil de eliminar, de ser eliminada por el organismo. Después va a pasar por las vías biliares, va a llegar a la segunda porción del duodeno, y en aquí, con la ayuda de las bacterias intestinales, va a ir a pasar a lo que va a ser el urobilinógeno, ¿no? Y de aquí, este urobilinógeno es mucho más fácil de eliminar, del cual el 2% se va a eliminar en forma de urobilina, el 80% en las heces en forma de estercorbilina, y el 18% va a pasar a la circulación enterohepática. Esto con la ayuda de las enzimas beta-glucuronidasa. La función de estas enzimas va a ser volverlas a transformar en bilirrubina indirecta y otra vez llegar ahí. Bien, ahora hablando de las causas de hiperbilirrubinemia neonatal, tenemos la indirecta y la directa. En las más importantes de la indirecta tenemos la incompatibilidad sanguínea. Aquí lo que pasa es que generalmente las madres son del grupo sanguíneo O y los bebés son del grupo sanguíneo B o AB. Entonces los anticuerpos de la madre van a ir a atacar a los antígenos del bebé, lo que va a ir a causar una hemólisis. Y debido a esto va a ocasionar lo que va a ser mayor formación de bilirrubina y la ictericia indirecta. Lo mismo pasa con el factor RH, la madre es RH negativo y el bebé es RH positivo, y va a ocasionar más hemólisis. Entre otras causas tenemos la anemia hemolítica, después tenemos los cefalomatomas. Aquí en los cefalomatomas, al momento del parto, el bebé va a sufrir algún trauma en la cabeza y va a ocasionar este cefalomatoma, lo que va a ocasionar la agrupación de glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, al destruirse, también va a formar la ictericia indirecta. Luego tenemos a la mala técnica de la lactancia. Esto se debe debido a que la madre le da la lactancia al bebé en horarios muy rígidos y no a requerimiento como debe de ser. Esto lo que va a llevar a unos ayunos prolongados para el niño, y esto a la larga va a llegar a una desnutrición. ¿Y qué pasa en la desnutrición? Va a haber una disminución de lo que va a ser la albúmina, y como no hay mucha albúmina, no se va a poder transportar lo que va a ser la bilirrubina indirecta, la que es tóxica, hacia el hígado, y va a ocasionar una bilirrubina indirecta. Después tenemos a la secundaria de la lactancia materna. Esto es muy raro, pero hay algunos pacientes, algunas madres, que su leche materna va a estar muy cargada de lo que va a ser la enzima beta-glucuronidasa, lo que va a hacer, va a aumentar lo que va a ser la reabsorción enterohepática, y así de esta manera ocasionar lo que va a ser la bilirrubina indirecta. Luego, en las causas directas vamos a tener lo que va a ser las infecciones perinatales, como ser el grupo TORCH y obstrucción de la vía biliar. Luego pasamos a lo que es la clasificación clínica. Algo muy importante que deben recordar de la ictericia es que progresa de la cabeza hacia los pies, o también de céfalo caudal. A mayor extensión, mayor nivel de bilirrubina.
En caso que la ictericia llegue a lo que es las palmas y plantas, es considerada de alto riesgo. Ahora, ¿qué podemos utilizar para guiarnos, para saber qué porcentaje de ictericia hay? Podemos utilizar lo que es la escala de Kramer, que esto evalúa lo que es la progresión cefalocaudal y lo divide en 5 zonas. En la zona 1, ¿qué parte va a pertenecer? A la cabeza y cuello. Zona 2, tórax, abdomen. La zona 3, muslos. Zona 4, brazos y piernas. Y la zona 5, palmas y plantas. Ahora, algo muy importante, desde la zona 1 hasta la zona 2, tiene que haber, o qué porcentaje tiene que estar afectado para que se vea la ictericia. Tiene que estar el porcentaje del 50% para que sea visible. Esto al contrario de la zona 5. En la zona 5, lo que corresponde a la zona de las palmas y plantas, no importa el porcentaje, la ictericia se va a hacer notoria. Ahora, muy importante de la zona 5 recalcarles que en caso que el paciente tenga, es algo de alto riesgo que merece lo que es o requiere, mejor dicho, una evaluación clínica rápida. Luego, ¿en qué otros lugares se puede evaluar lo que es la ictericia? O nos podemos ayudar. El tema de mucosas, escleróticas. Y algo muy importante en un bebé. En caso que un bebé tenga lo que es bilirrubinas totales entre un 20 a un 25 miligramos por decilitro, se lo va a caracterizar por quernitis. Luego, ¿qué factores de riesgo influyen? Tenemos a los bebés prematuros. Un bebé prematuro no va a tener el hígado desarrollado y por ende va a haber una menor conjugación de bilirrubina. Luego, antecedentes familiares, es decir, que el hermano mayor del paciente tenga ictericia, va a ser un factor de riesgo. Luego, en caso que el paciente tenga un hígado maduro, va a haber una deficiencia de enzimas. ¿Y qué deficiencia va a haber? Lo que es la poca glucuroniltransferasa. Luego tenemos la lactancia materna. En el tema de la lactancia materna, dar una lactancia inadecuada va a producir lo que es una ingesta menor. Ingesta menor es igual a mayor circulación enterohepática. Luego tenemos los glóbulos rojos, que el factor de riesgo de los glóbulos rojos va a ser que van a presentar lo que es una vida corta media. Luego pasamos a diferenciar, ¿no?, entre una ictericia fisiológica y patológica. Primera diferencia y gran diferencia es el tema del inicio. En la fisiológica se da luego de las 24 horas. La patológica antes de las 24 horas. Pico máximo de la fisiológica se da entre el tercer y quinto día de recién nacido. La ictericia patológica es rápida, inicio brusco. Se da entre las primeras 24 o 48 horas. La duración de la fisiológica, una aproximada, son 7 días, o menor a 7 días. Mientras que la patológica es mayor a 7 días. Ahora, ¿qué tipo de bilirrubina va a estar aumentada? En la ictericia fisiológica tenemos la indirecta no conjugada. Mientras que en la patológica pueden estar las dos, directa e indirecta. La velocidad de aumento en la ictericia fisiológica va a ser menor a 5 miligramos por día. O si quieren, por hora es 0.5 miligramos por hora. Mientras que en la patológica es mayor a 5 miligramos por día. En las causas de la ictericia fisiológica tenemos inmadurez hepática o también mayor destrucción fisiológica de eritrocitos. En la ictericia patológica, algunos ejemplos tenemos hemólisis, infecciones o incompatibilidad de sangre. Bueno, vamos a hablar sobre el abordaje diagnóstico. Primero, los objetivos del abordaje son la detección de la hiperbilirubinemia significativa precozmente. Esto debemos hacerlo cuando toma de muestra, que la vamos a ver más adelante. Esta tiene que ser menor a 5 miligramos por decilitro. Si es mayor a esta, es patológica y debemos ya tener cuidado con esto. Identificar las causas patológicas, como ser la hemólisis, las deficiencias de las enzimas, la destrucción de los glóbulos rojos, como la hemólisis, aquí podemos mencionar los hematomas, los traumas, algunos síndromes como ser el de Krieger-Nachar y el síndrome de Gilbert, ¿no? Debemos prevenir la encefalopatía hepática debido a la hiperbilirubinemia. En este caso sería el Kernither la más significativa, ¿no?, cuando alcanza los niveles de 20 miligramos por decilitro y mayor a este. Y determinar la necesidad de tratamiento. En el enfoque general tenemos la edad de aparición, que se cuantifica en horas, también en edad gestacional y también a los factores de riesgo. La evaluación clínica es muy importante, la cuantificación de la bilirrubina
y los estudios biológicos dirigidos. Tenemos la clasificación diagnóstica por tiempo. Cuando va a ser menor a 24 horas siempre va a ser patológica, ¿no? Como un dato ya lo lanzó mi compañero, cuando es menor a 5 miligramos es normal, es fisiológica, cuando es mayor a este va a ser patológica. Esto puede ser debido a hemólisis, a la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato, debido a la incompatibilidad del grupo sanguíneo o del grupo RH, entre otras. Cuando es entre 24 a 72 horas, la aparición de la ictericia puede ser fisiológica, puede ser debido a la inmadurez hepática o a la lactancia materna. Cuando es mayor a 72 horas, se debe evaluar la persistencia de esto. Es muy común en la alimentación debido a la lactancia materna. Cuando es mayor a 14 días, a esta se le va a denominar ictericia prolongada. En la anamnesis dirigida tenemos los antecedentes maternos, como ser la incompatibilidad con el grupo sanguíneo, el factor LH, la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato, puede ser a las inmunizaciones, una madre con diabetes, incluso las infecciones por el torcho. En los antecedentes perinatales podemos mencionar la edad gestacional, el tipo de parto, si ha sido cesárea o un parto normal, y la presencia de traumas, como en este caso un craniohematoma. En la alimentación es la lactancia materna exclusiva. Y la historia familiar, si ha habido una ictericia neonatal previa o algún familiar con la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato. Después, en el examen físico, este debe ser meticuloso, se debe verificar el estado general del paciente y sobre todo ver la presencia de signos y síntomas como ser los neurológicos, la presencia de letargia, irritabilidad, las convulsiones, la succión débil, incluso la hipotonía. A esto se le debe ver la edad gestacional, la presencia de síndromes como los hemos mencionado, las anomalías, la presencia de hematomas, las visceromegalias, en este caso la hepatosplenomegalia, la presencia de petequias, heridas y pústulas. Como bien mi compañero ya lo ha explicado, esto se puede evaluar mediante la escala de Kramer, ¿no? Cuando sabemos bien que la ictericia siempre va a ser en sentido cefalocaudal, cuando solo está en la cabeza, cuando está de la cabeza al ombligo, se puede cuantificar aproximadamente con una bilirrubina de 5 a 12, cuando pasa hasta las rodillas hasta los 15 miligramos por decilitro, cuando pasa a los tobillos a los 18, y ya cuando hay presencia de ictericia en las palmas de los pies y en las palmas de las manos y en los pies es mayor a 18. Hablando sobre la bilirrubina sérica total, esta va a ser la cuantificación de la bilirrubina no conjugada con la conjugada. Esta va a ser el gol estándar para evaluar la ictericia neonatal. Se va a tomar de la sangre capilar o sangre venosa en un tubo donde no haya anticoagulante y se la debe hacer rápido porque puede haber una hemólisis y no se debe poner a la luz porque hay degradación del grupo M, ¿no? Como ya hemos dicho, va a ser el gol estándar. Este nos va a permitir seguir un tratamiento adecuado. Después tenemos la bilirrubina transcutánea. Este va a ser un método de medición no invasiva que va a ser cuantificada mediante un dispositivo que va a ser aplicado sobre la piel del recién nacido. Este dispositivo se puede poner en la frente y en el esternón, se debe hacer una leve presión y se debe repetir al menos unas 3 veces. Esto va a ser un método de tamizaje, ya que no nos va a permitir seguir un tratamiento directo, sino se va a hacer la evaluación en pacientes donde hay ictericia clínicamente visible, ya sea leve, en pacientes donde se pueda sospechar de una incompatibilidad con el grupo sanguíneo del grupo RH, en una madre que haya tenido diabetes o infección. Como aquí dice, este método nunca va a ser confirmatorio. Una vez que haya una elevación de la bilirrubina tras una toma de bilirrubina transcutánea, se debe recurrir a la bilirrubina sérica total, y se va a dar o se va a realizar en pacientes que presenten ictericia antes de las 24 horas. Después tenemos la bilirrubina en el cordón umbilical. Este tipo de método de medición se va a tomar en la sangre del cordón umbilical
cuantificar en la sangre venosa. Va a ser una medición de la bilirrubina total obtenida inmediatamente después del nacimiento. Como bien sabemos que el feto va a tener un hígado inmaduro, la bilirrubina a este nivel se va a cuantificar menor a 2 miligramos por decilitro. Cuando va a ser mayor a 3, ya se debe tomar la bilirrubina sérica total del paciente para poder seguir un tratamiento. Después tenemos el nomograma por horas de vida. Este nos va a permitir interpretar todos estos exámenes que le vamos a realizar al neonato y cuantificar en horas y según a la bilirrubina sérica. Aquí tenemos en el eje X la cuantificación por horas, en el eje Y el porcentaje de bilirrubina. Como bien hemos dicho, antes de las 24 horas debe ser menor a 5 miligramos por decilitro. Cuando está por debajo de esto, se la va a denominar de bajo riesgo. Cuando va a estar por encima de esto, lo vamos a denominar por percentiles, ¿no? El percentil 40 va a ser una zona de bajo riesgo a moderado, percentil 75 un riesgo moderado y percentil 95 riesgo grave. Cuando excede de este percentil, ya podemos guiarnos por un tratamiento. Cuando va a ser, por ejemplo, la bilirrubina mayor a 5 miligramos por decilitro, en este caso 7.5 y algo más, se puede realizar o se puede seguir el tratamiento de la fototerapia. Cuando va a ser muy por encima de este, se puede seguir el tratamiento de la exsanguíneo-transfusión, ¿no? Aquí tenemos los datos. Cuando va a ser una bilirrubinemia menor a 40 del percentil, se debe realizar el seguimiento cada 48 horas y se debe considerar de acuerdo al caso. Cuando va a ser por encima del percentil 40, se debe realizar un examen de cada 24 a 48 horas. Cuando es por encima, cada 8 a 12 horas, y ya al paciente se lo debe calificar de alto riesgo cuando es por encima de esto. Por último vamos a hablar sobre el tratamiento y el manejo. Como primer tratamiento de elección tenemos a la fototerapia, que consiste en la fotoisomerización, que consiste en la conversión de la bilirrubina no conjugada en isómeros hidrosolubles. Esto permite su excreción sin pasar por la conjugación hepática y así se elimina por la bilis o por la orina. Tenemos diferentes modalidades de fototerapia, como la convencional, que es cuando se produce una irradiación de 5 a 10 microvoltios por centímetro cuadrado por nanómetro. Esto en el espectro de luz azul y tiene que realizarse sobre la mayor cantidad de superficie corporal posible. Tenemos también la fototerapia intensiva, que es mayor a 30, sin embargo este todavía no está disponible en Bolivia. Ambos tipos de modalidades tienen que tener una longitud de onda de 460 a 490 nanómetros. Para realizar la fototerapia necesitamos tener cuidados en el recién nacido, por ejemplo la protección ocular y de los genitales. Esto es muy importante para prevenir la fotosensibilización, irritación o resequedad corneal. Debemos realizar un aseo genital e hidratación ocular. Debemos controlar la temperatura, ya que estos tienen un mayor riesgo de sufrir hipo o hipertermia. Además, por las pérdidas insensibles que aumentan al realizar este tratamiento. También no se debe suspender la lactancia materna y siempre se debe controlar la hidratación. Se debe vigilar siempre los valores de bilirrubina mientras se realiza el procedimiento, cerrar los ojos apropiadamente con el antifaz y es muy común de que a veces obstruya la parte nasal del recién nacido. Eso también se debe tomar en cuenta de colocar bien el antifaz. Se debe realizar una evaluación visual y con el test de Kramer de los niveles de ictericia y garantizar que exista una radiación correcta en todo el cuerpo del recién nacido, ya que existe una relación entre la superficie corporal expuesta a la luz y el descenso de los niveles de bilirrubina. Por lo tanto, se debe cambiar de posición constantemente al recién nacido de cada 2 a 3 horas. Una vez que exista un descenso de los niveles de bilirrubina en 4 a 5 miligramos sobre decilitro o por debajo de los 14 a 15 miligramos sobre decilitro, ya se puede suspender la fototerapia. Y debemos tomar en cuenta los efectos adversos como el incremento de
síndrome del niño bronceado o gris, como pueden ver en la imagen. Este síndrome es bastante benigno, irreversible y desaparece una vez que se suspende el tratamiento. Pero ¿cuál es su importancia clínica? Es que es un dato bastante sugestivo de que existe algún problema, ya sea congénito, que produzca la hiperbilirubinemia directa, por ejemplo la atresia de las vías biliares, o puede haber también hepatitis. Como segundo tratamiento tenemos el farmacológico, que consiste en la administración de la gamma globulina intravenosa. Este se da cuando la fototerapia no ha disminuido los niveles de bilirrubina, cuando hay incompatibilidad del grupo RH o ABO. Se puede realizar previo a un posible recambio sanguíneo y la dosis es de 0,5 a 1 gramos kilogramo, que se administra en 2 horas. ¿Cuál es el mecanismo? Cuando existe una incompatibilidad, por ejemplo, del grupo RH, los anticuerpos maternos se unen a los eritrocitos. Esto permite que los macrófagos puedan reconocer al eritrocito mediante los receptores FC. De esta forma, los fagocitan, aumenta la hemólisis y aumenta la liberación de bilirrubina. Cuando se administra esta gamma globulina, estos IgG se van a unir a los receptores FC de los macrófagos y va a evitar que entonces estos, como los va a saturar, va a evitar que estos puedan reconocer a los eritrocitos y puedan fagocitarlos y así aumentar la hemólisis. Pasamos al tercer tratamiento, que es el recambio sanguíneo, que está indicado en casos refractarios a las medidas anteriores, cuando existe una hemólisis severa, y nos sirve para la remoción de anticuerpos antieritrocitarios, para la remoción de la bilirrubina, para reponer la hemoglobina si se ha producido anemia, y mejorar el volumen sanguíneo. Además de que este se puede administrar con una albúmina previa, ya que mejora el recambio. Para esto podemos utilizar una vía periférica o la más común, que es la vía umbilical, por un catéter venoso umbilical. Y mientras progresivamente se administra la sangre, esta se extrae al mismo tiempo. Las complicaciones y secuelas de la ictericia neonatal son principalmente la disfunción neurológica, donde tenemos dos tipos. Uno, la toxicidad aguda, o también llamada encefalopatía bilirrubínica, donde tenemos diferentes fases. La fase temprana, donde el neonato está letárgico, hay hipotonía como la imagen, la succión es débil. La fase intermedia, donde hay irritabilidad, ligero estupor y puede haber hipertonía. Y ya en la fase tardía tenemos opistótonos o retropolis, que es cuando el neonato adopta una posición anormal, por ejemplo con hiperextensión cervical. Ya el llanto es débil aquí, no hay succión de la leche materna, puede tener apnea, fiebre, coma, convulsiones y llegar incluso a la muerte. La segunda complicación ya es la toxicidad crónica, o también el llamado kernicterus, donde puede haber hipoacusia y sordera, parálisis atletoide cerebral, displasia del esmalte dentario, parálisis de la mirada y puede llegar incluso a provocar retraso mental. Por último, hablaremos de la prevención, que consiste en fomentar la lactancia materna y a libre demanda, determinar siempre los niveles de la bilirrubina en las primeras 24 horas de vida, principalmente los neonatos que tengan factores de riesgo y presenten ictericia a las primeras 24 horas, ¿no? También interpretar los niveles de bilirrubina de acuerdo al hemograma horario, como vimos anteriormente, y por ejemplo, si tiene un nivel mayor al 95 del percentilo, tiene mayor riesgo de daño cerebral. Debemos evaluar la ictericia de forma rutinaria y también al alta, y siempre realizar un seguimiento apropiado. Eso sería todo. Bueno, antes de irnos ya solo tenemos unos casos clínicos, ¿no?
va a tener ototoxicidad, va a quedar con una parálisis cerebral infantil, ¿no? La complicación más grave. Teóricamente estos mamogramas horarios en las últimas días ya los niveles de bilirrubina han bajado más entre las 24, 48, 72 horas. ¿Para qué? Para prevenir este tipo de complicaciones. Si se dan cuenta, su compañera les ha explicado las fases de la encefalopatía por bilirrubina. En la primera y en la segunda, pues el daño podría ser reversible con la administración de fototerapia intensa, más el tema de la examinotransfusión o más la inmunoglobulina. Todo el objetivo es evitar niños que tengan retraso en el neurodesarrollo. ¿Sí? ¿Algo más? Si se dan cuenta, todo niño que nace puede llegar a tener ictericia, sí. Hemos dicho, ¿no?, que en un recién nacido de término, el 60% va a llegar a desarrollar ictericia. En un pretérmino, casi un 80%. Si se dan cuenta en las curvas del homograma, no les ha puesto, pero ustedes pueden revisar, tenemos por la edad gestacional. En los prematuros el nivel de bilirrubinas es incluso muchísimo más bajo con el que empezamos el tema de la fototerapia. Y también otro punto importante, ¿no? Cuando pensamos en tinte ictérico, el problema no es en el hígado, ¿no? Porque si se dan cuenta, todo a partir de dónde. En el glóbulo rojo, entonces es importante el tema del glóbulo rojo, de conocer cómo es el tema de la hematopoiesis neonatal. Luego se ve muy bonito su compañero, porque teóricamente el glóbulo rojo vive 120 días en un adulto, en un recién nacido 80-90 días. Si mi recién nacido tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato o tiene esclerositosis o eritrocitosis, su vida media va a ser más acortada, 40-60 días. El glóbulo rojo se rompe, la globina se vuelve a reutilizar y el EM se va a llegar a convertir en bilirrubina. Entonces, ¿qué principalmente cuál? La bilirrubina indirecta. Entonces, cuando generalmente es el principal motivo de consulta que nosotros valoramos, hiperbilirrubinemia indirecta. Pueden ser muchas causas. Yo, como soy hematóloga, descartamos niños por tema de hemólisis. La principal causa es incompatibilidad de grupos sanguíneos ABO y RH, que es lo más frecuente. Pero que también deberían ustedes pensar o hacer la anamnesis a las mamás. Si la mamá tiene alguna enfermedad de tipo autoinmune, si la mamá ha recibido transfusiones sanguíneas. ¿Por qué? Porque tenemos otros grupos sanguíneos, otros antígenos, grupo K, grupo G, NIDUFI, que pueden llegar a provocar una anemia hemolítica en el recién nacido. No es tan frecuente, pero ustedes deben saber, no es solo saber lo más frecuente. Ahora, ¿no? Es importante la parte clínica. Con que ustedes me sepan diferenciar ictericia fisiológica y patológica y que me sepan la escala de Kramer, y es una gran ganancia. Porque con la escala de Kramer podemos hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para evitar que el niño quede con secuelas neurológicas, ¿no? Capaz no va a quedar en perníteres, pero capaz le puede llegar a generar un déficit neurológico, un retraso en el neurodesarrollo. Vamos a empezar con casos clínicos y si saben, o sea, si han entendido tan fácil. A ver, es un neonato de 38 semanas, históricamente es de ¿no? Es primera gesta, el parto ha sido vaginal, ¿no? El neonato ha nacido con 3.4 kilos, está bien de peso, una talla de 50. A los 2 días empieza a evidenciar la madre ictericia, se pone amarillito. Amarillito con viritotal en 10. Teóricamente, en la escala de Kramer, ¿hasta dónde deberíamos ver la ictericia con una viritotal en 10? Pues tiene viritotal en 10, tenemos indirecta de 9.5 y directa en 0.5. Que también es importante que aparte del Kramer nosotros valoremos en un recién nacido la parte neurológica. Me va a llamar la atención si mi neonato está activo, reactivo, succiona bien o completamente hipoactivo, ¿no? Teóricamente el bebé está activo, está reactivo,
Pero como es su primera gesta, la madre pues no la ha alimentado de manera adecuada con el seno materno. Entonces vemos que de 3.4 que nació, viene a la consulta con un 3.2, como que ha perdido 2 kilos, como un 20%. ¿No? Entonces ya nos llama la atención porque está deshidratada y ha bajado de peso. Entonces, ¿cuál creen que va a ser patológico o fisiológico? ¿Cómo va a ser patológico? Es más fisiológico, ¿no? Por el tema de la lactancia materna. Les he explicado a su compañero el tema de la leche materna. Patológico es en las primeras 24 horas. Fisiológico después de las 24 horas. Teóricamente es por lactancia materna. Incluso es su primera gesta, mamá sanita. Se le ha puesto grupos sanguíneos 0,0. No hay incompatibilidad de grupos sanguíneos. No tiene factores de riesgo para hacer algo patológico. Es una simple revisión fisiológica por la lactancia materna. ¿Qué debemos hacer? Educar a la madre en cuanto al tema de la succión de la lactancia materna y implementar el tema de la leche de fórmula para que aumente de peso. Sé que parece medio irreal que por tema de lactancia materna produzca, pero sí por el hecho de lo que les ha hecho su compañero de las enzimas, ¿no? Que teóricamente la lactancia tiene más glucosamina, que provoca una retroalimentación negativa y aumenta la circulación interhepática y persiste más en el torrente sanguíneo o en el plasma la bilirrubina que tiene el inficel. Para patológico tienes que valorar sí el nivel de bilirrubina, pero también el estado del paciente. Entonces esta es una fisiológica por lactancia materna. Ahora, neonato nace de 37 semanas, estamos de término. Presente ictericia en las primeras 24 horas. ¿Ya? La madre tiene gestas 3, partos 0 y abortos 3. ¿No? No tiene 3 abortos. La mamá es O negativo y el bebé es O positivo. ¿No? Ya el ginecólogo y el pediatra le llamó la atención que la mamá tuvo 3 abortos. Le preguntaron a la madre, ¿se colocó la vacuna anti-D? Y la mamá no se colocó la vacuna anti-D en los 3 abortos. Tenemos más riesgo de hemólisis, de inconfort, de incompatibilidad de RH. Sería un mundo ideal que se le tome de cordón umbilical una hemoglobina y una bilirrubina. Se le toma, nos da una hemoglobina 10. Teóricamente todos los bebés nacen con hemoglobinas entre 16 a 18. Y después tenemos el tema del descenso por una anemia fisiológica, por la vida media del glóbulo rojo, porque cambia el hematopoiesis intraútero a extraútero, ¿no? Y tiene gliotalis. Estos dos valores ya son puntos para empezar examen de transfusión en las primeras 24 horas. Es una anemia ictericia patológica por incompatibilidad de leche. ¿No? Entonces este bebé inmediatamente. ¿Qué sería lo ideal en este bebé? En las 28 semanas de la gestacional que se le haya administrado la vacuna antidiarrea. Que a la madre se le haga controles de hemoglobina, tema de CUM, tema de LDH, bilirrubinas, que son parámetros de hemólisis. Si la madre durante el embarazo tiene un CUM positivo, también es un factor de riesgo para que tomemos medidas de prevención en el recién nacido que nace. ¿No? Porque sé que tienen un tema o un caso clínico de incompatibilidad TDAH, creo que Gineco da, por el tema de que antes como tal tomaban en cuenta el tema de la arteria cerebral media para valorar el grado de anemia en el recién nacido en el útero. Pero también hay que considerar, hay que tomar en cuenta CUMS, bilirrubinas, LDH y hemoglobina, ¿no? Porque eso sí pueden pasar los anticuerpos al recién nacido y provocar lo que se llama una destrucción en el útero, un hidrosfetal, o en la vida exuterina el bebé cursa con una anemia por incompatibilidad de LDH. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Fisiológica y patológica, ¿no? Y es importante valorar si el grado de Framer, que a veces el Framer no se utiliza tanto, si el bebé es de tez morenita, ¿no? Pues ahí nos ayudamos con bilirrubina
en las 24 horas, me espera hasta las 48 horas. Yo les digo, mejor espérense las 48 horas, que pase las 24 horas, vean que succione bien seno materno, que la madre y el neonato no tengan factores de riesgo y lo dan de alta. Y siempre instruir o educarle a la madre datos de la ictericia, ¿no? Porque si lo trae una semana o 10 días después, ya va a quedar con daño. ¿Algo más? No tienen más preguntas. Doctora, mencionó sobre la bilirrubina transcutánea. Eso hay aquí en En neonatos, teóricamente, a ver, un recién nacido, un prematuro extremo, que pese 1.5 kilos, para obtener la muestra de bilis total, necesita de 3 a 5 ml. Estos 3 a 5 ml van a repercutir en el nivel de hemoglobina del bebé, sí, provocándole una anemia iatrogénica, sí. Entonces, para evitar eso, tomamos lo que es las bilirrubinas transcutáneas. Es como las pistolitas de los termómetros, a nivel del esternón, tercio medio, ¿no? Un disparo y más o menos nos da un valor. Y en ese valor tenemos unas gráficas y comparamos y vemos. Pero cuál es mejor, más sensibilidad y especificidad, hacer. ¿Ya? Esos más que todo son métodos para evitar extracciones de sangre estos neonatos. Sí, la tenemos. ¿Qué otro punto también es importante? ¿Sabían que administrar oxitocina durante el parto, porque ya están algunos rotando en ¿no? Les administran a las madres oxitocina para mejorar el tema de la expulsión del recién nacido? Es un factor de riesgo para que mi neonato desarrolle ictericia. Sí, porque la oxitocina provoca hemólisis. Hemos dicho hemólisis, destrucción del glóbulo rojo, aumenta la bilis. Hay que considerar todo esto. Entonces siempre valoren, ¿no?, al recién nacido desde Kramer. ¿Qué es lo más importante para mí? El test de Kramer, y que se tengan idea que toda ictericia no es patológica, ¿no? Hay que diferenciar fisiológica y patológica. Las patológicas es empezar el tratamiento de manera oportuna para evitar complicaciones que podrían empezar con una simple luminoterapia o lo que es la fototerapia que se les administra, ¿no? No sirve exponerle a solar luz. Estos son creencias que tenemos, pero no. ¿Por qué? Porque necesitamos la luz que vaya de manera perpendicular, son 2, 3 o 4 luces que vayan directamente al bebé a una altura de 30, 40 centímetros. No vamos a lograr que el sol a través de la ventana, esa cantidad, no. Entonces solo es con fototerapia, ¿no? Y en casos severos se puede utilizar el tema del examen de transfusión, que también en otros países capaz ya no se lo utiliza por el hecho de que se empieza de manera precoz la fototerapia. En nuestro país seguimos usando el tema del examen de transfusión. ¿Por qué? Porque no detectamos factores de riesgo durante el embarazo. No puede llegar ya una mujer que tenga 3 gestas, que sea O negativo y que ya no haya recibido la vacuna anti-D, o que tengan la creencia de que solo en el primer embarazo requiere la vacuna anti-D y en los otros abortos no, y que no se les pida un punto. Eso es básico. Pero pasa, porque yo tenía en neonatos un paciente que me han dado, me hicieron la interconsulta porque fue igual 3 gestas. En la primera recibió la vacuna anti-D, tuvo 2 abortos, le dijeron, su ginecólogo le dijo que ya no necesitaba vacuna anti-D, tiene este último bebé, y el bebé creo que en las primeras 24 horas la bilis subió a 10. Se empezó lo que es la fototerapia de manera temprana, en las primeras 24 horas, pero no, llegó a las 24, 48 horas con